¿Se está destruyendo el consumo en Argentina? Ayer, después de que Sentia, la consultora que probablemente mejor mide el consumo masivo en Argentina, publicara los datos del mes de marzo, muchos portales de noticias salieron a decir de que el consumo se está destruyendo en Argentina. Y esto se da porque si uno va a ver el dato de manera, podemos decir, rápida, puede ver que el consumo cayó casi 5%. Pero esto es una caída interanual, o sea, es comparación el dato de marzo contra marzo del año pasado. Ahora, si uno mira desestacionalizada, que comparación marzo contra febrero de este año, lo que se da es una suba del 6% del consumo. ¿Por qué se da esta diferencia tan grande entre desestacionalizada e interanual? Bueno, se da porque el consumo el año pasado comenzó un crecimiento bastante grande hasta, podemos decir, las elecciones justamente, y después tuvo una caída muy grande. Esa caída uno se la puede atribuir a las elecciones, pero también a medidas del gobierno que tomó malas medidas como fueron una suba enorme de las tasas de interés. Pero lo que nos interesa saber es realmente cómo está el consumo. ¿Es un buen dato lo que vemos? Bueno, lo que está es, el consumo está en una dinámica horrible, porque si uno va a ver los últimos 2 años, el consumo sigue estando negativo, o sea, desde que asumió este gobierno el consumo todavía está en terreno negativo, mientras que la economía creció casi 4%. Ahora, dentro de esa mala dinámica de consumo, actualmente el consumo está recuperándose bastante. El dato es muchísimo mejor que los últimos enero, febrero y diciembre del año pasado. Esto es muy importante entenderlo, porque si uno simplemente se queda en la interanual, se va a estar perdiendo cómo realmente se va traccionando las cosas mes a mes. Más que es súper importante entender esto para un país como Argentina, donde las cosas cambian muchísimo en unos 2 o 3 meses. Por lo tanto, el consumo sí tuvo una caída muy fuerte interanual, pero tuvo una buena recuperación de manera desestacionalizada. Así todo, sigue estando a niveles extremadamente críticos. Y esto se puede ver, por ejemplo, en lo que fue el índice de confianza del gobierno, que salió el lunes, creo, la semana pasada, donde hubo una caída enorme del índice de confianza. Y esto va a repercutir mucho en si no se recupera el consumo para las elecciones, porque es posiblemente uno de los datos que más ayude a la gente a la hora de votar, ver un buen nivel de consumo en la calle, como por ahora no está ocurriendo en los últimos 2 años.